Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tomen asiento. Las personas, los teólogos, los estudiosos, algunos dicen que la iglesia nació en el Antiguo Testamento, otros dicen que la iglesia nació cuando vino Cristo, otras personas afirman que la iglesia nació cuando Cristo resucitó y ascendió y empezaron a predicar de Jesucristo. Otros afirman que cuando los llaman cristianos por primera vez, ahí es donde nace la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo nace cuando Cristo viene a la tierra y reúne a un grupo de discípulos que luego son apóstoles y los enseña lo que es la vida cristiana. Ahí nace la iglesia del Señor. Antes era congregación o pueblo de Dios, también con virtudes puras y sanas. Pero la iglesia de Cristo viene cuando Jesucristo reúne a sus discípulos y los enseña lo que es la vida cristiana. Y la iglesia de Cristo, administrados, si se puede llamar por el Espíritu Santo, hombres guiados por el Espíritu Santo cuando Jesucristo resucita. Pero la iglesia cristiana era diferente a lo que vemos como iglesia el día de hoy. Hay muchas cosas que han cambiado, algunas cosas han mantenido su esencia. Y yo sé que en la sociedad, en tiempos modernos, a veces tú vas a una tienda, compras un galón de leche y lees la etiqueta y te dicen 2% de leche. Compras un jugo y te dicen 75% de azúcar y tanto por ciento de otros elementos químicos, y solamente el jugo tiene un 20% de jugo natural. Y la gente piensa que es jugo puro, pero está comprando otras cosas en vez de jugo. La gente piensa que es leche pura, pero está comprando un 80% más de agua. Igualito sucede en la vida cristiana. Podemos ver cristianos defendiendo a veces lo indefendible. Y es un dolor bien grande cuando uno ve abusos y maltratos. La iglesia cristiana, cuando se formó, era una iglesia diferente. Que la vista de la iglesia, la verdadera iglesia, siempre estaba en los pobres, en los necesitados. Era una iglesia que no tenía condición de raza, ni sexo, ni varón, ni mujer, ni educación. Eran uno. En Corintios capítulo 3, versículo 28 dice que todos eran uno, que no había distinción de personas, que todos eran considerados iguales. No había clases políticas, ni clases sociales, ni sistema de castas como en algunas naciones. Era uno, la iglesia era uno. No había diferencia. No decía, esta es mujer, así que mujer a otro lado. O este es hombre, o por ser hombre a otro lado. Este por haber estudiado poco a otro lado. No, eran uno, era uno solo. En Corintios dice que no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. Eran solamente uno. De hecho, en la historia de la iglesia antigua vemos que un
esclavo podía llegar a ser el supervisor de alguna congregación grande o de varias congregaciones, ambos cristianos. La iglesia en el tiempo que se formó Jesús, ellos eran perseguidos. ¿Saben que eran perseguidos? Ellos no podían reunirse públicamente como lo hacemos aquí. Ellos no podían hacer eso, tenían miedo, los mataban, los asesinaban, sino miedo a perder esa libertad de servirle al Señor. Ellos querían seguir sirviendo al Señor, entonces se metían en catacumbas. Ustedes han visto el símbolo del pescadito, el símbolo del cristianismo del primer siglo. Ellos lo que hacían era así, mira lo que hacían. Ellos llegaban a una ciudad y venía alguien y hacía así una línea así. Y marcaba ese sitio y se iba. Y cuando iba otro cristiano y veía una raya así, lo que hacía es el otro cristiano hacía, lo completaba y hacían la forma de pescado en las paredes. Y cuando alguien se daba cuenta que había una forma de pescado en una pared, en un pueblo, decía, ahí hay cristianos perseguidos. Y volvían a hacer y alguien velaba algo ahí y decía, no, esto está haciendo una raya, entonces quiere decir que este es cristiano. Y se acercaban, se daban la mano, se abrazaban, lloraban y le decían, ¿dónde es la reunión? Y se iban, se reunían y lloraban y adoraban a Dios juntos. Ellos eran perseguidos, para ellos no había sistemas de estatus político, social, no, eran uno. Y los romanos decían, pero si ahí hay ex militares, ahí hay cobradores, hay gente rica, hay gente pobre, hay de todo, hay pescadores, hay agricultores, pero ellos se tratan siempre por igual, ellos son uno. Mientras que los romanos creían que sus esposas estaban puestas en la tierra para darles hijos, más nada. Ellos eran mayormente militares. Ellos consideraban a las esposas como parte de su propio cuerpo, o sea, el esposo cuidaba a la esposa con su propia vida, así como Cristo los enseñó y Él dio su vida por la iglesia y dijo, maridos, así ustedes deben tratar a su esposa, tratarles como parte de ustedes porque son una sola carne. Y los romanos y los griegos y los militares no creían en eso, entonces los hacía diferente. También los hacía diferente la condición económica, porque los que tenían dinero podían dominar. En el cristianismo, el que tenía dinero, leímos el pasaje, inclusive vendía sus propiedades, sus bienes y los daba para repartir a los pobres. En otras palabras, no había esa condición. Ahora la iglesia en este tiempo, hay mucha gente con mucho, pero mucho dinero, demasiado dinero, pero no quieren apoyar a las personas que necesitan en esta tierra. No apoyan, no quieren ayudar quizás a un orfanatorio o a quizás alguna anciana que esté vendiendo quizás un poco de frutas o limones en la calle o darle un poquito de dinero. Ahora, la otra cosa que la iglesia del primer siglo, la iglesia que dejó Jesús, ahí no había imágenes, ni ídolos, ni rezo, ni rosario, no había ceremonias, no había desfiles, ni procesiones, no había eso. Pero sí lo que ellos hacían era lo siguiente. O sea, lo que yo mencioné antes es la manera de adorar y agradar a Dios en tiempos modernos. Ellos lo que hacían era, estaban muy pendientes de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados y de los pobres. Cuando en Hechos capítulo 2 dice, vendían sus propiedades y sus bienes, lo daban a los apóstoles y ellos daban comida a los que necesitaban, daban alojamiento, porque sucedía eso. Ellos estaban ocupados, los apóstoles no se compraban casas, ni carros, ni burros, ni caballos buenos de lujo en ese tiempo. Los apóstoles usaban todo
para la obra de Dios, todo lo que les llegaba para el servicio a Dios. Ellos escuchaban y se acordaban cuando Jesús les decía: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y en otra parte Jesús dice: tuve hambre y sí me diste de comer, me diste de beber. Y ellos decían: pero ¿cuándo hicimos eso? Cuando hiciste a uno de estos pequeños. Y ellos se acordaban de la parábola de Jesús que decía: por cuanto tú no hiciste eso, maldito eres al lugar de tinieblas. Y tú que diste comer al pobre, diste comer al hambriento, cubriste al desnudo, bendito de mi Padre, pasen al gozo, mi Señor. Eso se acordaban ellos, y la manera de adorar al Señor para ellos era servir a los que necesitan, ayudar a los pobres. Pocas iglesias, pocas congregaciones hay en esta tierra que ayudan a los que necesitan. Yo trato de apoyar a todo lo que puedo según el limitado dinero que pueda producir trabajando. Pero la iglesia primitiva todos apoyaban, siempre, en cualquier congregación, en tiempos de los apóstoles, en cualquier congregación había un comedor. Podían venir a comer sin pagar nada, los huérfanos, los pobres, las viudas, los ancianos, podían ir y comer, y había lugares en los que podían descansar. Quizás no era una comida de lujo, pero había comida para que puedan vivir y subsistir. La iglesia primitiva era diferente a lo que es ahora. Mi pastor, el pastor Juan Tello Pastor, anciano ya él siempre, desde que Dios le movió a levantar la obra, siempre tenía un cuartito o un comedor que daba comida a las personas pobres. Y con mi esposa fuimos varias veces a visitarlo y decía: pasen al comedor y coman. Venía gente de la calle: siéntate y coma. Aunque no congregaban, les daba de comer y había comida. Y hasta el día de hoy mi pastor practica eso. Estoy hablando ya de más de 30 años. Dios lo ha bendecido con una iglesia inmensa, grande. La iglesia primitiva del primer siglo era así. Cuando se nombran los primeros diáconos era porque los apóstoles decían: no es justo que nosotros atendamos la mesa y descuidemos de leer la palabra, de orar, de ayunar. Dejemos el ministerio, porque no hay quien ayuda a servir a los necesitados, a la viuda, a los huérfanos, quien le ayuda a servir la comida, quizás a preparar. No hay. Escojan entonces diáconos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que a quienes encarguemos este trabajo. O sea, los diáconos fueron puestos para servir también, y los apóstoles servían en las mesas antes que los diáconos. Ahora hay pastores que no quieren ni tocar ni un plato. Hay pastores que dicen: no, cocinar yo, tú estás loco, muchacha. Yo no sé cocinar, pero al menos sé lavar la olla. Amén. Saben, era diferente. En la iglesia que se preocupaba en ayudar a los necesitados, siempre. Pocas iglesias modernas hacen eso. Vemos que iglesias crecen, lo que hacen, se compran una propiedad más, se compran otro vehículo más, hacen un anexo más o una iglesia hija más, pero se han olvidado de atender a los que necesitan. La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, era una iglesia que buscaba la santidad. Hebreos 12 dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Y ellos no querían dejar de ver nunca al Señor, querían ver siempre al Señor y buscaban la santidad siempre, buscaban separarse del pecado, buscaban siempre agradar a Dios, siempre, siempre. Y ahora hay congregaciones que lo que quieren es agradar a los jóvenes con la música, a un grupo de personas. Por eso vemos altares adornados hasta con luces de colores, con cortinas de humo que hacen y las músicas lo más moderno que puedan, músicas que ponen de lado el nombre de Jesucristo y mencionan otras cosas.
En cambio, la iglesia del primer siglo trataba siempre de agradar a Dios. Pablo decía, alabar a Dios con música, cánticos espirituales, cantos que adoran al Señor. Una vez me dijeron en el Perú, en una de las iglesias que me tocó predicar, y me dicen, no, el reggaetón es bueno para ganar a los jóvenes. Yo digo, pero el reggaetón no te lleva a doblar rodillas y a derramar lágrimas por el Señor. Lo que te lleva es a emocionarte, a emocionar a la otra persona, y tú le estás engañando a la otra persona diciendo que esa es la música de Dios, porque Él cuando viene, esa música no lo va a llevar a reflexionar en su corazón y a derramar lágrimas y a arrodillarse. Te engañas tú y engañas. Entonces el nuevo que viene piensa que la vida cristiana es vivir así, con alegría y sin humillarse y tener todos los deseos que pueda tener en su corazón y no alejarse del pecado. Se puede usar para que la gente se acerque, quizás, pero el reggaetón no te lleva a doblar rodillas. Yo no he visto ningún reggaetonero de rodillas llorando y cantando su reggaetón. No he visto. Pero sí he visto personas con un himno, con un corito, con una alabanza, llorando en su asiento o en el altar. La iglesia era una iglesia que buscaba santidad. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo no era una iglesia que practicaba inmoralidad sexual. Pablo reprende a alguien porque dice, y ese que se acuesta con la mujer de su padre. O sea, en Corintios había una persona que hacía incesto. Un apóstol lo menciona, ni los que se acuestan con varones, ni los afeminados, y habla de homosexualidad. Habla de adulterio, habla de fornicación. O sea, la iglesia del primer siglo no practicaban inmoralidad sexual. No lo hacían. Mi pastor una vez me dijo lo siguiente. Me invitaron a mí a predicar. Yo estaba tan emocionado porque todos los fines de semana, y en una de las ollas preparaba un asopado ahí con mucho pollo, verduras, papas. Un asopado pero delicioso. Digo delicioso porque yo lo he comido varias veces. Si ustedes no probaron, lo siento. Y preparaban arroz, habichuelas. Llevaban unos baldes grandes de refresco. Y todos los fines de semana íbamos, los jóvenes cargando esa paila de comida, repartíamos a los presos y nos turneábamos para predicar. Yo era nuevo. Yo decía, mira, pastor, me invitaron a predicar. Y estaba emocionado. Y él me dijo, Marcos, puedes ir a predicar, no hay problema. Yo estaba tan contento. Y cuando estoy un paso de la puerta, me dice, Marcos, ven acá. Él no sabe inglés y no me hubiera dicho, come here. Me dice, te voy a decir solamente unas cosas. Yo digo, ¿qué me va a decir ahora? No te estoy prohibiendo predicar, pero me dice, el predicador tiene que ser ejemplo. Y para servir al Señor hay que estar, me dijo así, debidamente soltero o debidamente casado. Y yo estaba soltero, yo no tenía novia, no estaba con ninguna muchacha. Y dije, está bien, pastor, gracias. Gracias por el consejo. Y me despedí y fui. Estoy al paso de nuevo en la puerta, me dice, Marcos, ven, ¿te bautizaste? No, pastor. No. ¿Y cómo pretendes tú ser un ejemplo para otras personas cuando tú tienes oportunidad de bautizarte y no lo haces? Yo le dije que recién me convertí. Recién me convertí hace unas semanas. No puedo bautizar, me están dando clase de bautismo. Me dije, muy bien, muy bien. Él sabía todo eso. Me dice, vamos a hacer algo, deja que prediquen los que están ahí ya mucho tiempo. No te desesperes, te va a llegar tu turno. Sigue ayudando, más bien adelante. Y empecé a cargar las ollas de comida todos los fines de semana. O si no íbamos a los hospitales, reunía a las ancianas, preparábamos gelatina, ese jelly,
¿cómo lo llama? Gelatina. Y llevábamos gelatina a los enfermos y las ancianas después de que uno predicaba, había como 4 camas en cada lado de los cuartos grandes. Yo predicaba unos 3 o 4 o 5 minutos ahí en el medio de la sala. Y después las ancianas pasaban por las camas orando y repartiendo gelatina. Y yo me acercaba también a una cama y así hacíamos. Pero la iglesia primitiva siempre se alejaban primero, se alejaban del pecado, buscaban santidad, buscaban agradar a Dios y no practicaban inmoralidad sexual. La iglesia primitiva tenía algo también, la quinta virtud tremenda. Ellos siempre, escúcheme, siempre estaban a la expectativa de que Cristo viene. Siempre. El Nuevo Testamento termina con una palabra: yo vengo pronto. Pablo decía respecto a la venida del Señor. Los apóstoles cuando se despedían dice: ya Cristo viene. Cristo viene. Entonces cuando tú estás preparado, si yo voy, un día le digo, hermano Julio Nieto, voy a ir a tu casa con mi esposa a tal hora. ¿Qué va a hacer el hermano Nieto? El hermano Nieto, primero, si tiene nietos en su casa y los nietos dejaron juguetes en la sala, se va a encargar de al menos los juguetes ponerlos a un lado, o limpiar un poquito lo que los nenes ensucian jugando. ¿A qué hora vas a venir? No, entonces él va a estar preparado al menos para preparar un cafecito para invitarnos. Entonces va a venir visita, si hay damas, entonces mira, no estés hoy todo el día con bata, ¿verdad? Porque a veces yo cuando no trabajo estoy con un t-shirt bien, es el t-shirt que me encanta, entonces ya lo tengo mucho tiempo en casa. Está un poquito despintadito, pero me gusta, pues ya se hizo suavecito con mi piel. Entonces no va a venir visita, no, va a ponerse un t-shirt mejor. Pues estás preparado. La iglesia primitiva sabía que Cristo venía. Cuando va a haber a alguien una visita, te preparas. Preparas a tu familia. Prepara lo que vive en tu casa y decir: mira, va a venir una visita, por favor, ayúdeme a atender lo mejor posible. Por eso la iglesia del primer siglo, la primera iglesia cristiana, la primera iglesia decía siempre: Cristo viene, prepárate, Cristo viene. Cristo viene, ya Cristo viene, en este tiempo Cristo viene. Iglesia de Cuesta Blanca, hay que estar preparados. Preparados. Y nosotros decimos allá, como cuando viene visita, preparamos té. Nosotros decimos: Cristo viene, prepárate. Decimos en son de un poquito cómico, pero cada vez que viene a una casa, en uno de los hogares de Sudamérica, se prepara té en vez de café para invitar a los invitados. Y cuando uno va a preparar un café, prepara las galletitas, el queso, el sándwich de mezcla. Eso es único en Puerto Rico. O sea, yo no he visto en otro lugar que hacen sándwich de mezcla. Pero lo hacen rico. Alabado sea el Señor. Ellos esperaban la venida del Señor. Ahora comparemos todas esas virtudes con la iglesia actual. Con el dolor en mi corazón les puedo decir que hay familias dentro de congregaciones grandes que no se hablan. Si esa familia está a favor de alguna actividad en la iglesia, la otra está en contra. Y si esto está a favor de una actividad, el otro está en contra. Hay congregaciones que solamente viven para aparentar muchas riquezas. Y hay congregaciones que son humildes y sencillas. Igualito sucede en el ministerio. Hay pastores que buscan cómo vivir sin trabajar y dedicarse solamente a atender una congregación. Y hay pastores que trabajan y atienden una congregación. Tiempo de la pandemia nosotros íbamos a los hospitales con mi esposa. Y nos daba tanto dolor, congregaciones grandes, con pastores económicamente bien bendecidos,
Sus ovejas en cama en un hospital y nunca nadie ni de la directiva los visitaba a ellos. No los visitaba, ¿no? Mi pastor nunca jamás visita un hospital. Mi pastor jamás está en un funeral, me decían. Y yo le dije, pero sí, se supone que tu pastor, tú eres una oveja y tu pastor tiene que estar en un momento de prueba de su oveja, en un momento difícil. Termino diciendo con esto, todo lo que hagamos o hacemos en esta tierra vamos a dar cuentas a Dios. Todo, hermano, todo, todo. Todo esto hacía la iglesia primitiva y lo hacía con amor, lo hacía con responsabilidad. Hasta Pablo cuando recibía azote decía que era bienaventurado por haber recibido por la causa de Cristo tribulación. Se sentía contento de servirle al Señor de esa manera. Ahora hay tantas facilidades, tanto avance, tanta tecnología. Y son pocos los que quieren servir al Señor de todo corazón. Son pocos. Pero hay algo de Puerto Rico muy hermoso. Que todavía hay un grupo de personas que están orando, que son fieles, que aman al Señor. Que es esa persona que están perseverando en medio de todo eso. Uno puede agarrar a ojos cerrados a cualquiera y lo lleva, no sé, a Centroamérica o Sudamérica. Le dicen, mira, predica ahí. Ellos van a predicar con todo el corazón porque en medio de todas las comunidades, ellos se han mantenido sirviendo al Señor siempre. Se han mantenido fieles al Señor. Siempre. Los que están fieles son aquellos bendecidos, son hijos de Dios, son personas que ya no les importa nada más que servirle al Señor con todo el corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.